Tu papá que tenía un hospital ahí en el centro, ¿no? Y ahí era donde operaba. Era mi tío José Manuel Mayans Victoria Juchimán. Hay una anécdota muy bonita, le he platicado, ¿no? De que me las platicaba a mí, por eso quiero que la platiques. Que es de las que más gustan, hay muchas aquí en el libro, pero pues, Villahermosa le decían el faro de la ciudad del hospital, ¿no? Porque tenía un letrero de neón en donde, pues, a las 9 de la noche ya no había luz en la ciudad. Había luz de 6 de la tarde, que empezaba la planta de Mayito, y a las 9 era un apagón, avisándote que se iba a ir la luz, y a las 9:30 ya se iba la luz, ¿no? Y de ahí hasta en la tarde del día siguiente. Y entonces el hospital tiene una planta de energía eléctrica. Que en esa época tener una... la trajeron de Estados Unidos, porque para empezar, para operar, pues decía mi papá y mi tío que las lámparas de cirugía daban frío, pero pues imagínate, era una incubadora eso, ¿no? Sí, claro. Entonces el operar sin aire acondicionado en Tabasco, en el trópico húmedo, entonces todas las cirugías programadas, lo que se hace ahora en las mañanas en los hospitales, se hacía de noche. Entonces el hospital entraba a su planta, ¿sí?, de luz, y no había carreteras. ¿Se acuerdan que las carreteras fueron con el licenciado Madrazo, ¿no?, en el 57, 58? Y entonces lo que se logró fue que la gente que navegaba venía de todo el estado, venía de Campeche, de Ciudad del Carmen, de Veracruz, que entraba al Grijalba, que antes pasaban barcos de buen calado, ¿no? Sí. Ahora no pasa ni un cayuco, cuesta trabajo, ¿no? Está todo asolvado el río de paso. Y veían el faro, veían el letrero Mayans que decía de la loma de 5 de mayo, y decía, porque mira, pues ya llegamos a Villahermosa, ¿no? Era la guía. Y así, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, el otro día lo dije en la radio y me decían, oiga, pero ¿cómo es posible? El hielo te lo vendían solamente con receta médica. Ah, caray. Entonces era para bajarle la fiebre a los niños, que la planta de hielo estaba enfrente del batallón, ahí por el Carnitas, digo, es un comercial. Hasta la fecha, bueno, al lado está la Victoria, ¿no? Exacto, pero ahí era la primera planta de hielo. Ajá. Sí, tú pasabas, comprabas tu hielo y la barra, cuando llegabas, echásela al pozol. En el Perol ya llegaba media barra, ¿no? En 15 minutos se deshacía media barra. Sí, porque pero el calor ha sido constante. Sí, pero eso ya estoy hablando ya recientemente. Sí, los 60. Pero en 1930, en los años 1910, el hielo era con receta médica, porque tú se lo echabas a la bebida y te morías de una tifoidea. Sí, claro, porque venía como... Entonces lo que hacían era que habían jarras de aluminio y pegaban así en forma conjunta la jarra al hielo, y ahí ya se enfriaba un poquito tu bebida, agua, ¿no? El pozol, ¿no? Qué cosa, y qué rico en aluminio. Entonces, el libro no nada más es de así que la medicina como tal, sino obviamente te habla, es un recorrido por el sureste de Tabasco. No cabe duda que eres un hombre culto, porque además veo de las entrevistas, veo estadísticas, lo que pone de manifiesto, vas al estudio de la forma de la vivienda en Tabasco, de cómo se desarrolla la gente en Tabasco, de cuáles son las enfermedades que afectan a la gente que habita en la región, y eso te permite conocer mucho más allá, doctor, partes culturales. Claro, como te digo, desde un viaje en el Usumacinta hasta cómo enfrentabas el proceso de salud y enfermedad y la peculiaridad de nosotros. Tú sabes, por ejemplo, que en los años antes de 1910 tuvimos la epidemia de la peste bubónica, y estamos hablando en el 901 al 4. Ajá. Y como en Santa Cruz, por ejemplo, ponían los cadáveres en esquina y ya no había ni manera de llevarlos al panteón, que el panteón, la ciudad terminaba en el Panteón Central. Ahí era el paredón, que se hizo famoso el paredón porque don Noé de la Flor llevaba a los ladrones y los fusilaba ahí en el paredón. Y de ahí ya no había ciudad. O sea, el reloj de las 3 caras era monte, ¿no? Claro, pero había un caminito donde iba un tranvía tirado por bestia mular que iba a Tasta. Iba a Tasta. Así es. Ya no había más. Tamulté, o sea, el ir a Tasta, Tamulté ya fue ir a Tasta era como decir, oye, voy a Veracruz ahorita, ¿no? Sí, era echarte el vuelo hasta allá y a caballo. Sí, ¿no? Estaba el batallón, sí estaba un batallón ahí, obviamente era de 2 aguas, de lámina, ¿no? Y de guano. Ese era el batallón, digo, porque mi tío incluso cuando llegó a Tabasco en los 30,
él era mayor del ejército, médico militar. Ajá. Y él fue jefe el doctor Mayans Victoria. El doctor José Manuel Mayans, porque mi padre era Rodolfo Mayans Victoria. Ajá. Entonces él llega, bueno, entonces es ¿sabes médico que militar? el Hospital Juchimán es el primer hospital de granito hecho en Tabasco? Caray. Lo puedes ver, ahí está la fachada. Sí, no, hasta la tiene trajeron. Unos gestos de dolor. Sí, eso lo hizo un gran escultor que se llamaba Ángel Gil, que donó el Museo de Culturas Populares que está en 27 de febrero. Ya. Que lo han dejado morir el Museo de Culturas Populares. Bueno, él dona, era un español. Él dona, Miguel Ángel Gil. Sí, él dona esa casa al gobierno del estado para museo, que hace unos nacimientos gigantes, bellísimos. Ahí en 27. Ahí en 27 de febrero. Fernando, si la gente que nos está escuchando o viendo a través de Presente TV quiere conseguir el libro, ¿a dónde va? En las librerías de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hay una ahí en 27 de febrero, sí. Okay, ahí lo encontramos. Yo creo que es una lectura obligada para cualquier chavo que estudie cualquier rama de la medicina. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.